y bluradio.com. 7 de la mañana, 7 minutos. Ecopetrol informa que está tomando medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de gas en Colombia el año entrante. Había dicho Promigas, que reúne a 22 empresas que distribuyen el gas en Colombia, que el año entrante tendremos que importar gas. El doctor Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol, la gran empresa de hidrocarburos en Colombia. Doctor Roa, bienvenido, muy buenos días. Néstor, buenos días para usted y toda su audiencia. Sé que está a punto de comenzar junta directiva esta mañana, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos hoy la segunda sesión de la junta directiva de Ecopetrol. Siempre se demora 2 días enteros, entonces ayer estuvimos en junta y hoy tenemos Así que la le otra sesión de le agradezco que usted saque estos minutos para informarle, doctor Roa, si es tan amable, a los oyentes. Puede haber escasez de gas el año entrante en Colombia y consecuentemente, si hay escasez, podrían dispararse, dice Promigas, entre 20 y 30% el costo de los servicios de gas en nuestro país, doctor Roa. Néstor, sí hemos venido anunciando, yo desde el mes de abril hice este anuncio al país de que veníamos detectando unos faltantes importantes de gas para tener el mercado desde la producción nacional, sobre los cuales hace necesario contar y seguir contando con la infraestructura de gasificación del SPEC allá en Cartagena, que durante los últimos años y de verdad desde el 2017 viene sirviendo como soporte para el abastecimiento de gas. ¿Aló? Sí, le estoy oyendo, doctor Roa, sí, señor. Es que aquí me entraba una llamada interrumpiendo. No, señor, aquí estoy, tranquilo. Entonces, desde el 2017 se vienen las importaciones, las vivimos en una porción muy significativa en el mes de abril. Prácticamente se utilizó prácticamente el 40% del gas que consumió el país en ese momento fue a través de esa infraestructura que ha mostrado una capacidad de unos 450 millones de pies cúbicos día y que ha anunciado una expansión de unos 58 o 60 millones de pies cúbicos día adicionales. De ahí es que estamos nosotros considerando que la manera más rápida y oportuna, seguramente con impacto, sí, ya lo hemos venido diciendo, yo lo dije también cuando hicimos el lanzamiento del nuevo, la nueva instalación, el nuevo Instituto Colombiano de Energías, de Petróleo y Energía, es la transición que teníamos que pensar en que sí iba a haber necesidad de tener seguramente un costo mayor en la molécula asociado a esa mayor importación a través de esa infraestructura. Sí, doctor Roa, ¿y a través de qué gasoducto sería esa importación? ¿A quién le vamos a comprar gas? ¿En qué cantidades? Y económicamente, ¿cómo nos va a pegar? El ejercicio que hizo Promigas ayer sí mostraba un incremento promedio para la demanda residencial, de cercano al 23%, le vi yo en sus gráficas. Nosotros tenemos unos ejercicios que nos muestran unos impactos un tanto diferentes. Esto comparados con la situación actual que hemos venido teniendo de suministro de gas, donde, insisto, ya hemos venido importando cantidades significativas y por eso el impacto esperaríamos que no fuera mayor. Pensar que traer gas desde arriba, desde el Caribe, y moverlo por los tubos de Promigas y de TGI, que son los dueños de la infraestructura de transporte de gas en el país, pues cuando esa molécula se recibe en Cartagena y llega hasta Yumbo, por todo ese recorrido y por la metodología actual regulatoria, hace que el gas llegue al suroccidente colombiano a un mayor precio. Hemos hecho ejercicios, Néstor, según los cuales la molécula, el gas natural importado vía Buenaventura, podría resultarle más económico al mercado del suroccidente colombiano, y esos son los ejercicios que estamos haciendo. De eso tenemos 8 proyectos, 3 en Buenaventura, 5 en la costa, que nos están ofertando entre 50 y 500 gigavatios día de gas. Esos son los proyectos que estamos evaluando y a más tardar en noviembre estaremos anunciando la decisión de al menos una de esas soluciones adicionales para garantizar el suministro de gas al país. A ver, doctor Roa, es que discúlpeme que no entendí. Usted dice, en noviembre anunciamos a quién le vamos a comprar gas o por dónde lo vamos a traer. Esas son las dos cosas que hay que resolver, porque tenemos 9 alternativas que estamos evaluando muy rápido, según las cuales en total en el consolidado estamos recibiendo propuestas para entregar entre 50 y 400 gigavatios día
de gas. Esto, lógicamente, a partir de mediados del 26 y hasta enero del 27 para proveer esos faltantes que en esos años hemos detectado. Y ese gas importado, ya estamos recibiendo propuestas entre 50, 60 y 70 gigavatios día por el puerto de Buenaventura, en las que podría tenerse allá al final para el usuario una tarifa más barata que traer el gas desde Cartagena hasta Yumbo. Doctor Roa, dice usted, la vía sería la que a usted le gusta, es Buenaventura. ¿Sería gas traído de dónde? Pues ese gas está en el mercado, es gas natural licuado, del que el mercado norteamericano provee prácticamente el 20% de todo el mercado mundial. Entonces, es gas natural licuado que hay en el mercado en abundancia y que hoy está mostrando un precio como molécula más bajo que ha caído en los últimos años. Doctor Roa, me pierdo en una cosa. Usted me está confirmando efectivamente que el año entrante vamos a tener que importar gas, que es lo que había dicho Promigas, y usted me dice, sí, lo vengo diciendo desde abril y es cierto. Lo que no entiendo es la exministra Irene Vélez lo dijo ella y puso a decir al presidente Petro en el foro de Davos que nosotros teníamos reservas de gas y se inventó, usted se acuerda el cuento del año pasado, que teníamos reservas de gas hasta el año 2030 y pico. ¿Qué pasó con esa narrativa? Bueno, yo realmente los balances y los ejercicios que hacemos, seguramente la ministra estaba incorporando o teniendo en su balance y su suma, en su cuenta el gas, pues las reservas que se consideran 3P, 2P y 1P, y eso es un ejercicio de metodología probabilística que quizás en ese momento no se comprendió bien. La lectura que hoy tengo yo, y como lo hemos venido diciendo, va a haber unos faltantes de gas el año entrante que están cercanos a los 67 gigavatios día, luego se va a subir a 180 y después de ahí para adelante a 300 y hasta 500 si no incorporamos reservas, y esos son los ejercicios de mediano y largo plazo que hemos anunciado. Yo sé que usted es técnico y que conoce bien, y sé que las P son probable, posible, reservas tal, pero ese cuento, la verdad, doctor Roa, eso fue un gran embuste que se echó la ministra del momento. Ese cuento de que teníamos gas contado un año después que vamos a tener que importar porque se nos acabó el gas, eso es impresentable. Pero sobre eso no voy a referirme yo. En su momento la ministra tendría sus balances. Lo digo yo en voz alta. A mí me corresponde entregar los números con la claridad para que el país entienda en qué cantidades estamos en déficit, en qué proyectos y alternativas tenemos para garantizar el abastecimiento de gas, y entendiendo y siendo claros también con el país que seguramente vamos a tener gas, sí va a haber, pero seguramente vamos a tener que hacer un esfuerzo de pagarlo más costoso de lo que hoy está haciendo en el contexto del mercado nacional. Doctor Roa, ¿por qué hace apenas horas en la cuenta de Twitter el presidente Petro dice el año entrante no habrá déficit de gas, y usted está diciendo aquí al aire en Blue Radio una cosa totalmente diferente? No, ayer anunciamos un paquete de medidas justamente para asegurar ese abastecimiento. Néstor, hay unas medidas de regulación que no nos permiten hacer una venta al mercado. Ya yo ayer anuncié, son 551 gigavatios día que nosotros ya tenemos comprometidos para el año 2025. Para el año entrante, 551 gigavatios día son el 65% de la demanda nacional, que es el gas que nosotros estamos en capacidad de producir. Los otros productores tienen que hacer su esfuerzo también y colocar las moléculas que ellos tengan a disposición. En nuestro balance estamos ya comprometidos en contratos para atender el 65% de la demanda, que es nuestra capacidad. Internamente tenemos 250 millones de BTU día de gas que consumimos, y ese es el otro aporte que hace Ecopetrol. Siempre hemos venido anunciando un déficit entre unos 60 y 80 gigavatios día, esto en función de la demanda, pero también aquí la invitación es a la demanda, a los consumidores de gas, a que podamos tener un racionamiento, a que a efectos de evitar un racionamiento tengamos racionalidad en el consumo, que es la invitación que hay que hacer. Sí, doctor Roa, pero es que el presidente Petro dice a renglón seguido que las reservas pueden sostener la demanda de gas por varios años en Colombia. ¿El presidente no está informado sobre cuál es el estado actual de la situación? Pues hoy la relación reservas-producción de gas nos hablan de que estamos
con unos recursos disponibles para 6.7 años de duración. Esto si no incorporamos más, pero nosotros seguimos trabajando en la reposición de las reservas de crudo y de gas para asegurar ese abastecimiento. Nosotros nos hemos quedado quietos. Primero, hemos hecho un ejercicio de autobalanceo en el que hemos liberado el 10% de los 240 gigavatios día que consumimos. Ahí estamos poniendo a disposición del mercado otros 24 gigavatios día. Estamos proponiendo, como lo dice el comunicado, dejar de utilizar gas en los momentos críticos en nuestros procesos, en nuestras refinerías donde lo utilizamos para generación, sustituirlo por diésel, por GLP y liberar ese gas. Esos son los ejercicios que hemos venido haciendo, sobre los cuales estamos garantizando que no habría necesidad de gas, digamos, con la importación, lógicamente, que hemos venido haciendo históricamente. Doctor Roa, me pierdo en algo. Si tenemos reservas para más de 6 años, reservas de gas quiero decir, ¿por qué vamos a importar gas? Si yo tengo unos ahorros en mi cuenta, ¿para qué necesito ir al banco a pedir un préstamo? Ricardo, buenos días, porque es que los balances en la producción, uno no puede decir, venga, saco todo el gas y en cambio de consumirlo en 6.7 años, lo consumo en 4 mientras entran las reservas del offshore. La producción, esto está asociado a las condiciones de las explotaciones que se hacen de cada uno de los activos, y en esa medida, pues los regímenes de producción tienen esa gradualidad y esa posibilidad de atender la demanda en las cantidades que hoy hemos planteado. Si fuera posible sacar en estos 2 o 3 años esos miles de barriles equivalentes de gas que hoy tenemos en nuestras reservas, pues no habría falta ni habría necesidad de estar importando gas como lo hemos venido haciendo desde el 2017. Siguiendo con mi ejemplo, doctor Roa, esas reservas de gas no están disponibles hoy. Es decir, es como si yo tuviera mi plata en un CDT a 4 años, no puedo sacarla y por eso tengo que importarla. En el caso de mi ejemplo, ¿por eso tengo que ir a pedir plata al banco? Las reservas están disponibles y tienen una gradualidad de explotación. Exacto. Están ahí, pero hay que procesarlas y eso tarda un tiempo que no sería el tiempo suficiente para traerlas al funcionamiento del uso de los colombianos. Es lo que le entiendo. Pues, Ricardo, desde que se hace una perforación hasta que se coloca la molécula en el sistema para que el consumo de los usuarios finales pueden tardarse entre 10 y 12 años. La propuesta nuestra que estamos haciendo es desarrollar estas reservas grandísimas que hemos detectado en el Mar Caribe en no más de 5 a 7 años. Ese es el aceleramiento que le estamos colocando a la actividad exploratoria a efectos de en el mediano y largo plazo asegurar y garantizar para el país el abastecimiento de gas natural y de todos los combustibles que el país requiere. Doctor Roa, en algún momento hablando con usted nos comentaba que era muy posible que a finales de este año, ya nos estamos acercando a la etapa final de este año, le iban a permitir a Ecopetrol traer un poco del gas que actualmente se extrae del Permian, del proyecto que tiene con Oxy en Estados Unidos. ¿Eso se va a materializar? ¿Vamos a traer gas del Permian para Colombia? No necesariamente gas del Permian. Nosotros vamos a tener la disponibilidad de comercializar cerca de 50 millones de pies cúbicos día de la producción del Permian, pero esa molécula va a estar allá, se licúa ese gas y entra, como muchas de las moléculas de otros lados, de otros campos, a ser parte de esa molécula que se comercializa como gas natural licuado, como LNG, y estando allí se hace una especie de cobertura, es una especie de swap y entraría no necesariamente esa molécula, sino el equivalente financieramente el valor de los 50 millones de pies cúbicos día podríamos estarlo trayendo como molécula nuestra. Esa molécula tiene un precio dependiendo del campo donde se produzca, luego se licúa y volverlo líquido ya se puede transportar y luego transportado se trae a la regasificadora y se tiene otro costo. Por eso estamos diciendo que independiente de donde venga la molécula, el gas natural licuado está ahí en el mercado, es un mercado dinámico, abierto, libre, al cual se puede acceder en cualquier momento, y en eso es que estamos diciendo que se podría tener una disponibilidad de esa molécula, lógicamente licuándola, transportándola, regasificándola e internándola dentro de la infraestructura de transporte nacional. Si usted como presidente de Ecopetrol y Promigas están diciendo
que el precio del gas sube 20 y pico, 23%, ¿cierto? Más o menos. Yo no, Néstor, yo dije que nuestros análisis nos daban entre un 10 y 12% de incremento al sector residencial. El de Promigas es el que le da 23%. Sí, señor. ¿Entre el 10 y el 12% del aumento en el precio del recibo al final para el usuario? Sí. Pues de la molécula de gas en la Sí, compra. por eso, Esto es toda una componente de Claro, elementos. pero la gente, producción, pero me llega el transporte. recibo. La molécula, si sube la molécula a 10 Pues o sube el 12%, recibo. pues sube el precio de la factura. Sí, claro. Hay que mirar qué tanto pesa, como en el sector eléctrico, en el gas, la producción. Doctor y Roa, los demás componentes están usted tiene- regulados y siguen siendo los mismos. Vamos a suponer que el precio del gas va a subir eso 10, 15% el año entrante. ¿Usted tiene un cálculo de en qué momento sería el golpe en los recibos? Pues la fecha va a ser justamente va a empezar a impactar en el momento en que se haga necesaria la importación y ese mayor precio, pero ese momento va a depender de la dinámica entre la demanda y la producción que están teniendo los distintos productores de gas en el país. Si usted me dice que solamente en noviembre de este año, dentro de un mes y pico, vamos a saber por dónde y a quién le compramos, ¿por qué sabe ya cuánto va a subir el precio del gas? Pues porque se conocen los precios del mercado y se conocen las distintas alternativas de precio que estamos evaluando y que en este momento entenderá, Néstor, hay acuerdos de confidencialidad entre los distintos proponentes. Entiendo. Sobre los cuales no podemos revelar información adicional a la que le estoy mencionando. ¿El gas que vamos a comprar tiene alguna característica ecológica? No, es gas natural licuado, es gas metano, la molécula es gas metano en un 97-98% de su composición. No tiene ninguna discriminación en su composición físico-química. Es básicamente gas del mismo que tenemos en Colombia, gas combustible fósil. Sí, señor, no es como el gas de Venezuela, que es un gas que es alto en azufre y que por eso merece un tratamiento adicional. Y doctor Roa, explíqueme por qué nosotros no producimos, explotamos el gas de Colombia y lo compramos de afuera si es exactamente el mismo gas. Néstor, porque no se hicieron proyectos de incorporación de reservas en los últimos 10 años y por eso no tenemos hoy gas. Nosotros lo que estamos haciendo es explorando y buscando y perforando y madurando y desarrollando esos recursos, reservas que hemos encontrado para que no pase lo mismo en los próximos 10 años. Esta crisis que estamos viviendo de que vamos a tener que importar lo que tenemos, doctor Roa, no es producto de una posición política del presidente Petro que no le gusta el gas colombiano, que no le gusta la exploración del gas en Colombia. No es así, Néstor, y eso lo hemos venido demostrando en estos años y medio que llevo aquí, dedicándole recursos a perforar en las áreas. Tenemos 48 contratos de exploración que estamos utilizando. Ya hablé de 8 contratos más que estamos revisando que estaban en modo suspensión con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el Ministerio de Minas y Energía, tratando de reactivar esas áreas que están asignadas y que por alguna circunstancia ambiental o de orden público se tomó la decisión de dejarlas en modo suspendido. Son áreas adicionales en las que estamos pidiendo al gobierno liberar para poder hacer una mayor búsqueda de petróleo y gas, para seguir garantizando la reposición de reservas, que en una mayor producción de crudo y de gas pues demanda una reposición de esas reservas y es en lo que estamos trabajando este año fuertemente con esas inversiones. Ahí está la gran paradoja, que según el presidente Gustavo Petro, el gas estaba precisamente a ser el gran combustible de la transición energética porque era mucho menos contaminante y ahora la propuesta de Ecopetrol, entre otras, doctor Roa, es que las centrales térmicas del país que producen energía hasta el 50% en situaciones de escasez de lluvias, pues reemplacen ese gas natural por diésel o por gasolina. ¿Hay gasolina para ellos? ¿Hay suficiente diésel para esas centrales térmicas? ¿Y en cuánto también se nos va a subir esa facturita de energía por cuenta de ya no usar gas, sino combustibles mucho más costosos, doctor Roa? Paola, ese balance hay que hacerlo justamente considerando las circunstancias actuales de los embalses. Es preferible disponer de electrones y disponer de todas las alternativas tecnológicas que tenga el país para garantizar el suministro eléctrico, que ustedes ya saben que tiene repercusiones económicas a todo nivel. Entonces, en la medida en que evitemos ese racionamiento de electrones, de electricidad, pues no hace sentido pensar en que se va a subir 10 o 12 pesos el costo del kilovatio hora por cambiar internamente nosotros
consumo de gas a diésel o a GLP en nuestras centrales de generación. Recuerden que Ecopetrol tiene 1.300 megavatios de unidades, son 56 unidades de generación con gas y con líquidos, que hay una sustitución para poder liberar algo de ese gas para entregarle a los generadores térmicos y asegurar el suministro eléctrico, que debe ser la primera prioridad en la que estamos trabajando. Sí, va a tener un costo, lógicamente, los estamos evaluando, pero es mejor tener la energía que no tenerla. En eso es cierto que hay que hacer ese rebalanceo, y no es la primera vez. Sí, cada 5 o 6 años estamos teniendo la presencia de línea en la que la generación térmica pasa a aportar del 25-30% normal a un 50, un 55% de participación en la generación de energía. Por eso vamos a hacer ese ejercicio, ese rebalanceo a efectos de asegurar que no va a haber racionamiento eléctrico, pero también asegurar que no va a faltar gas ni los combustibles que el país requiere para sus procesos. Ustedes, los expertos,